Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Los invito a sentarse, los que estén por ahí todavía sin organizarse, bien puedan, siéntese. Vamos a empezar la enseñanza del día de hoy, la alabanza. Y a todos los que están conectados en este momento en redes, bienvenidos. Esperamos que sea para ustedes una enseñanza llena de cosas bonitas, de tal vez revelación, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Espero que con el aguacero de hoy puedan venir, que estén en camino, que el Señor guarde sus pasos de casa a la iglesia, que podamos pasar un tiempo bonito. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 14:27. Proverbios 14:27. ¿Lo tiene? Dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hay mucha gente que cuando le dicen temor de Jehová, para mí temor no es miedo, y es como parecido, digamos, pero para mí tener temor de Dios no es sentir miedo de Dios, sino que el temor lo que hace es que guardemos su palabra, que busquemos más de Él, que no pasemos la barrera que ya sabemos que no debemos pasar, pero no con la angustia o el miedo, que uno le da miedo de si me tiro allá, pues si me salgo la vía me coge un carro, ¿cierto? Entonces si yo me paro, vienen los carros y me llevan, eso es tener miedo. Pero el temor es, bueno, el Señor me da una ruta, yo me voy por allí. No hago lo contrario porque sé que me voy a lastimar, pero en ocasiones lo hacemos lo contrario. El Señor nos abre y nos abre los ojos y nosotros seguimos chocando contra la misma pared. Y algo que sí he visto, y es que normalmente en las familias se presentan las mismas situaciones, en los abuelos, siguen pues los tíos, donde están los papás, luego los niños, siempre se presentan como las mismas situaciones. Y hay en ocasiones también que hay personas que repiten la misma secuencia, o sea, si pelearon con la pareja por otra persona, son infieles, lo hacen también con las demás parejas. Es como algo, como que buscan siempre hacer lo mismo. No hay un temor al Señor. Si el Señor nos está enseñando en su palabra por dónde debemos seguir, cómo debemos actuar, ¿por qué nos salimos? Perfectos sabemos que no vamos a hacer nunca, pero al menos deberíamos sentir, no por temor, sino por respeto. Para mí temor y respeto es como unido por Dios. Ese respeto de es mi papá, es el que me lo ha dado todo, es el que siempre ha estado ahí. ¿Por qué no hago las cosas para honrarlo? Y creo que en ocasiones hay gente que por miedo no hace las cosas. Es que me da miedo que el Señor me vaya a castigar, entonces ven la palabra y cuando ven esas palabras así, es que el Señor castiga. ¿Cuál es el castigo? Si nosotros mismos nos metemos en el lío, somos nosotros, no es Él. Entonces eso me lleva a mí a, bueno, busquemos más ese respeto por el Señor, ese amor genuino que nos haga hacer las cosas bien, que si sabemos que no debemos a meternos por ahí, pues no lo hagamos. Si sabemos que yo voy a meter el dedo en el carro y van a cerrar la puerta, me voy a machucar, no lo meto, pues ni boba que fuera. Pero es tan triste. En estos días vi un programa donde las niñas se flagelan porque están gordas, porque les dicen gordas, y arman grupos de no comas, no. Y es un miedo a sentirse gorda y las calorías. ¿Dónde está el amor y el respeto por el Señor? No conocen de Dios. Para ellas Dios es transparente y se vuelve el Dios esa situación en la que quieren estar. Y da tristeza, en serio que a mí ver eso me causó tanto dolor porque he pasado por ahí, lo he visto.
y a veces nos sentimos que por respeto debemos hacer las cosas bien. Y yo creo que el mayor respeto es darle un poquito, devolverle un poquito al Señor de lo que ya nos ha dado. Ese amor tan maravilloso, adorarle, servirle, ayudar a otro, sin mirar a quién, tantas cosas que podemos hacer. Entonces, oremos y empezamos la alabanza. Démosle gracias a Dios porque pudimos llegar en lancha, lo que fuera, pero llegamos. Y con los zapatos así mojados, pero llegamos porque le amamos, por respeto, por amor y por todo lo que nos da. Amado Señor, te damos gracias porque estás en nuestra vida. Te honramos por encima de todas las cosas que hay. Sabemos que cuando te adoramos, Señor, cuando te alabamos y cuando nos postramos delante de ti, cuando sentimos ese temor reverente, hay un flujo de tu espíritu que se derrama en nuestras vidas y que hace que nuestras vidas fluyan más en torno a ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces a diario, Señor, porque a pesar de las situaciones que podamos pasar, tú siempre nos socorres, siempre estás allí, siempre nos guías y siempre quieres hablarnos, escucharnos. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, si no te hemos escuchado, si lo que hemos hecho es alejarnos cuando estamos en situaciones complejas. Perdónanos, Dios, y llénanos más de tu amor. Que esta noche, Señor, seas tú el que hable, seas tú el que a través de la alabanza, de la palabra, se manifieste con tu poder. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar. Yo les invito a que se levanten. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría
tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Solo queremos escucharte hablar, Señor. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Señor, cuánto daríamos por escucharte hablar solamente un ratito, Señor. Un momentito de esos que sacamos, en los que sentimos esa confianza, esa paz, ese abrazo, Señor. Ese fraterno abrazo, Dios, que en todo momento quieres darnos y a veces somos tan esquivos para eso, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón se inunde más de ti. Porque ¿a dónde iremos sin ti, Señor? Sin ti no somos nada. Sin ti, Señor, no podríamos salir de situaciones complejas. Sin ti, Señor, no podríamos seguir en los planes que tú ya trazaste. Sin ti en nuestra vida, Señor, habría un vacío que nada ni nadie podría llenar. Solo tú, Dios, solo tú en tu inmenso amor, en tu inmenso corazón, Señor, que llevas a tus hijos a amarlos tanto, que entregaste a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor. Queremos, Señor, darte gracias, porque sin ti no somos nada, papá. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré
sin ti, Señor. de Jehová. Si tú no eres con nosotros, Señor, sin ti no somos nada, Señor. ¿A dónde iremos? Sin ti. Sí, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, por la alabanza, Señor, por este momento en el que podemos adorarte, papá. Y que en este momento de que vamos a entrar en la enseñanza, Señor, seas tú tomando el control. Gracias, amado Jesús, por esta noche maravillosa. Muy buenas noches a todos y que sean bienvenidos. Saludito a la persona que está a su lado. Dile, hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Dios ha sido bueno. ¿Usted cree que Dios ha sido bueno? Él es bueno, Él es fiel y Él es bueno siempre. Amado Dios, damos gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias por este tiempo de adoración y de alabanza, mi Rey. ¿A dónde iremos sin ti, Señor? Yo creo que no hay un lugar, nosotros que conocemos, Señor, que estamos caminando, o que algunos se han reencontrado nuevamente, entendemos, Señor, que alejados de ti o sin ti, va a quedar un vacío tremendo, Dios, y nada lo va a llenar. Por más que intentemos, Señor, con cosas, con personas, emociones, hábitos, nada va a llenar ese vacío de no tenerte. Por eso agradecemos tu presencia en nuestra vida. Agradecemos el que tú te hayas dispuesto a buscarnos, Señor, y que nos hayas encontrado. Te amamos, Señor, te pedimos que esta noche seas tú, como lo haces siempre, colocando la palabra en los labios del que predica, de la que predica. Que seas tú guardando a los hermanos que no pudieron venir, los que están en casita, los que se encuentran indispuestos, los que le tocó que trabajar. Que tú sostengas, que tú guardes tu iglesia, Señor, y que cada lugar donde tu nombre, Señor, a esta hora es invocado, tu presencia poderosa sea manifiesta, Señor, en la vida de cada uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente los saludo, espero que se encuentren súper bien. Mañana 7 de la noche tenemos jóvenes, llueva o no llueva, hay jóvenes, así como hoy llovió y usted vino. Yo sé que muchos de ustedes se afectaron con la lluvia, todos nos afectamos con la lluvia, pero están acá. Quiero agradecerles por sacar ese tiempo con el Señor y estar aquí. ¿Listo? Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y quiero hacer un repaso así fugaz del verso 49 y 50, donde la semana antepasada creo que lo estudiamos, o pasada. Dice Marcos capítulo 9, verso 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. Sal y fuego. La sal y el fuego son útiles para conservar la carne, son necesarias para conservar la carne muchas veces, y en este concepto, lo que estudiamos la semana pasada, nos hacía referencia también y nos da un desafío de mantener la fe. Porque dice ser sal, pero mantenernos salados. Es decir, que se puede quitar el sabor a sal, ¿sí? Y hablamos de una sal insípida. Una sal insípida, pues, no tiene un propósito. El propósito de la sal siempre es dar una sazón. Y en la antigüedad la sal se utilizaba mucho para proteger y preservar las cosas, especialmente la carne. Los cuerpos, cuando morían también, se les echaba sal porque se deshidrataban, para deshidratarlos, para que se conservara. Es decir, que la sal juega un papel muy importante. No es casualidad que el Señor use ese término de ser luz y de ser sal. Y utilice el término de luz, diciéndole a usted y a mí que somos la luz para el mundo. Pero no se le olvide que en ese contexto de Juan capítulo 15, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Es decir, somos luz porque Él es luz. Y adicional a eso nos dice que somos sal. Y hoy quiero que estudiemos el capítulo 10, hasta donde alcancemos a estudiar. Marcos capítulo 10, vamos a leer hasta el verso 9. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo han leído, ¿cierto? ¿Se han leído ese texto anteriormente? Y como siempre, ¿no? Se acercaron los fariseos. Esa plaga tan tremenda que eran los fariseos, iban pisteando a Jesús por donde iba, ¿no? Y cada vez trataban con un argumento hacerle caer. Y hacerle caer para acusarle y para derribar todo ese propósito que Dios tenía. Y le preguntan: ¿es lícito repudiar a la mujer? Ellos se acercaron con ese propósito, poner a prueba a Jesús. Lo que me gusta es lo que Jesús responde. Los fariseos, recuerden que son legalistas, son religiosos, y Jesús les responde: ¿qué les mandó a decir Moisés? O sea, ¿qué le mandó a decir el que estuvo en ese proyecto de ley, que fue Moisés? ¿Sí? ¿Qué le mandó a decir Moisés? Y ellos responden: no. Pero entonces ahí dice que Jesús les dice algo maravilloso. Y por encima del mandamiento que escribió Moisés, por encima de la pregunta que le hicieron a Jesús, Él les recuerda el diseño original de Dios para el matrimonio, para el hogar. Y eso es lo bonito que yo quiero que aprendamos hoy, que entendamos hoy. Cuando los escribas le preguntan a Jesús esto, usted cuando lea, no lea que fue una historia más, una anécdota más. Recuerde que hace poquito Judas fue decapitado. Y Judas fue decapitado porque molestaba a Herodías, molestaba a Herodes, diciéndole: oiga, ¿qué pasó? Cuando usted entiende el contexto, Herodes se separó de su mujer. Herodías se separó del hermano de Herodes. Es decir, que había una nueva relación de pareja. Y entonces querían tentar a Jesús. Si Jesús les dice: eso es del diablo, no se pueden divorciar, le hubiera podido pasar lo mismo de Juan el Bautista. Recuerde que Herodes decía que Jesús era ¿quién? O que Juan Bautista había reencarnado en Jesús. Eso decía Herodes. Es decir, que el tentar al maestro tenía ese propósito de armar el bonche. Porque hace poco decapitaron a Juan por decir lo mismo. Y aquí querían tentar a Jesús. Quieren lograr que Jesús haga una afirmación y tener argumentos para decirle a Herodes y a Herodías: mire, también está en lo mismo que Juan. ¿Qué es lo que tiene que venir? Pues la muerte. Vinieron a él los fariseos para ponerlo a prueba. Para poner a prueba. Yo he aprendido algo. Cuando Dios pone a prueba para edificarnos y para que crezcamos. Cuando el ser humano pone a prueba, es para hacer caer. Cuando Dios pone a prueba, lo hace confiando en que usted y yo vamos a pasarla. Normalmente cuando el ser humano pone una prueba, no lo hace con esa intención. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo entré a trabajar en la Western Union, yo entré a trabajar primero como cajero. Nunca me había tenido experiencia como cajero. Y se mueve mucho dinero, un cajero mueve mucha plata, un cajero de entidad financiera. Y yo recuerdo que yo tenía un jefe muy bueno, pero muy pícaro. Y en ese entrenamiento, a mí me pasan un fajo de 50 y un fajo de billetes de 20. Y yo lo cuento. Y digo: faltan 2 billetes. Y me decían: no, me decía mi compañero, están completos, nos faltan 2 billetes. Luego me pasan el fajo de 20, falta un billete.
Entonces, yo aterqué hasta que me dice mi compañero, no, es que mi jefe me dijo que le sacara esos 2 billetes para ver si usted había contado bien. No lo hicieron para felicitarme, lo hicieron para ver si yo caía y decía está completo. Normalmente nosotros como seres humanos nunca ponemos una prueba para que la persona crezca. Normalmente nosotros ponemos pruebas para que se equivoque y para decir, ¿sí vio? ¿Sí vio? Con Dios no es así. Porque Dios, las pruebas que nos pone es para edificación y para que crezcamos y parte de la confianza. Ahora, cuando usted ha estado conmigo leyendo Marcos, no era la primera vez que los fariseos colocaban a prueba a Jesús. Cuestionaban las prácticas de Jesús. En Marcos capítulo 2 usted va a encontrar eso. Cuestionaban a los discípulos en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Conspiraron con los herodianos para destruir a Jesús en el capítulo 3. Le pidieron una señal en el capítulo 8. O sea, siempre estaban ahí tentándole para ponerlo a prueba. Y luego viene la pregunta, ¿es lícito que el hombre se divorcie de su esposa? Los fariseos están esperando que Jesús se comprometa. Que Jesús diga sí, no. Y cualquiera que sea la respuesta, le van a atacar. Cualquiera que sea la respuesta, le van a atacar. Porque vuelvo y te digo, la prueba para Jesús de parte de los fariseos no es para que él crezca, es para acusarlo y culparlo. Es bueno que muchas veces nos preguntemos cuando se nos alumbra el bombillito y dice, voy a poner a prueba. No, usted no pone a prueba a nadie y no nos pone a prueba a nadie. Porque las intenciones del corazón de nosotros nunca será para algo bueno. Nunca será para algo bueno. Y entonces resulta que como estamos hablando de los fariseos, habían 2 movimientos. Shammai, lo mencioné hace unos meses atrás, y Hillel, eran escuelas rabínicas. Y cada una tenía una posición referente al matrimonio. ¿Sí? Los de Shammai decían que la única causal para divorciarse era adulterio. Y los del Hillel decía que cualquier causal era lícita para el divorcio. Eran 2 escuelas rabínicas que interpretaban Deuteronomio capítulo 24. Y entonces yo quiero que usted entienda que lo hemos mencionado anteriormente, que aunque había una ley, había muchas interpretaciones por parte de movimientos o de eruditos de aquella época que daban una interpretación a lo que estaba ahí. ¿Sí? Tenga en cuenta algo. De acuerdo a lo que vamos a leer ahorita, el hombre podía divorciarse y repudiar a su mujer. La mujer no. El hombre sí, la mujer no. Las mujeres eran tratadas como una propiedad privada. Eran tratadas como una propiedad privada. Tenían pocos derechos legales la mujer. ¿Sí? Las consecuencias del divorcio para una mujer eran nefastas. Porque prácticamente que alguien la dejara a un lado o se divorciara era repudiarla. Y entonces, pues otro hombre que se quiera casar con ella lo va a pensar 2 veces. ¿Por qué la va a repudiar el primero? O sea, entienda el contexto cultural. Entienda el contexto histórico. No es que la pregunta sea suelta. Es el aprieto que quieren poner a Jesús en un contexto religioso, legalista de aquella época. Y en algo controversial hoy en nuestros días. Y Jesús le responde a ellos, ¿qué les mandó a decir Moisés? ¿Qué les mandó a decir Moisés? Y por alguien respondió, mire, Moisés permitió que se escribiera un acta, una carta de divorcio y listo. Deuteronomio capítulo 24, vaya por favor, Deuteronomio capítulo 24, vamos a leer del verso del 1 al 4. Miremos lo que dice esta bellezura de texto. Deuteronomio capítulo 24, verso del 1 al 4. ¿Lo tiene? Cuando alguno toma mujer y se casa con ella, entonces si no hallare gracia en sus ojos, por haber hallado en ella alguna cosa indecorosa, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despida de su casa. Cuando ella se haya ido de su casa, ella puede ir y ser la esposa de otro hombre. Si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere a su casa, o si muere este último marido que le tomó por mujer, su primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque eso es abominación delante de Jehová, y no harás pecar la tierra de Yahvé
de tu Dios, que tu Dios te da por heredad. Deuteronomio capítulo 24, verso del 1 al 4. Jesús, que todo lo sabes Dios, les hace una muy buena pregunta. ¿Qué les mandó a decir Moisés? En el contexto que estamos hablando, ese texto le daba una opción a la mujer de volver a casarse. Sí. Le estaba dando un documento donde si su primer marido la despreciaba, ella tenía la opción de volverse a casar. Note que ese matrimonio o ese texto bíblico no condena un segundo matrimonio. No condena un matrimonio, un segundo matrimonio. Y estamos hablando de ley. Cuando yo estaba estudiando, mi hija me hace una pregunta, porque estaba leyendo en voz alta. Me dice, mi hija, ¿uno se puede casar otra vez, pa? Si uno se casa y se divorcia. Buena pregunta, ¿sí o no? Y yo le decía, mira, hay religiones donde vos te casás una vez y no te volvés a casar otra vez. No te lo permiten. No te lo permiten. Pero cuando uno empieza a entender el contexto, viene esa parte religiosa y legalista. Pero vamos a encontrar con una máxima de Jesucristo ahora, que ojalá alcancemos hoy. Entonces, el hecho de que Moisés haya escrito eso, y aunque sabemos que la palabra toda es inspirada por el Espíritu Santo, Jesús dice, ¿qué le mandó a decir Moisés? La palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero Jesús dice, ¿qué les mandó a decir Moisés? Eso suena como que venga, la palabra es inspirada por mí, dice Jesús, pero Moisés escribió también, a conciencia. Y lo que Moisés le mandó a escribir a conciencia, entonces es bueno preguntarse, el hecho de que la ley lo autorice, no significa que Dios lo haya aprobado. Sean sabios con eso y escuchen lo que el hecho de que esté escrito no significa que Dios lo haya aprobado. ¿Cómo así, pastor? Porque él les dice, ¿qué le mandó a decir Moisés? En el Pentateuco, ¿sí? En la Torá, en la interpretación de los rabinos, en las escuelas rabínicas, Giliel y Shammai. Y es bueno que entendamos eso, porque aquí el divorcio es el menor de los males. Aquí el divorcio es lo más, para no minimizar, lo que menos importa. Aquí lo que importa es si usted y yo agradamos a Dios. No los argumentos que podamos conseguir y buscar para decir, es lícito o no lícito divorciarse. Pero aquí el divorcio, en todo este contexto, me está diciendo que era una vía de escape. Era una vía de escape. ¿Y uno cuándo se escapa? ¿Uno cuándo se escapa? Cuando está en peligro, ¿qué más? Cuando está secuestrado, ¿cuándo más uno escapa? También cuando no quiero asumir algo. También cuando no quiero asumir una responsabilidad. Y Jesús les dice, es que los fariseos dicen que Moisés dijo esto. Y Jesús les dice, sí, Moisés dijo eso. Pero ¿sabe por qué Moisés escribió eso? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. ¿Cómo así que la dureza del corazón? ¿Por qué se daña un matrimonio? Por la dureza del corazón. ¿Por eso nada más? Un matrimonio no se daña por el adulterio, un matrimonio no se daña porque los dos no se la llevan bien, un matrimonio no se daña porque no se entiendan, no, un matrimonio se daña por la dureza del corazón, por nada más. Y recuerden cuando el corazón de Faraón se volvió duro, calloso, la dureza del corazón. ¿Cuándo un corazón se vuelve duro? Cuando se aleja de Dios. Ahí se vuelve duro un corazón, cuando se aleja de Dios. Porque cuando estamos cerca de Dios,
Es un corazón que Él moldea conforme a su voluntad. Se necesita dureza de corazón para no intentar. Jesús no está declarando inválido el texto de Deuteronomio, ojo con eso, ¿sí? No lo está declarando inválido, pero Jesús les dice algo en ese contexto que estamos leyendo. Ya lo leo por acá, que me gusta más como lo tengo acá. Pero Jesús le dijo, verso 5: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero, y esta está buena para aplicarlo un domingo, pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Mentalmente haga dos columnas y ponga en una título el hombre, haciendo referencia a hombre y mujer, pensamiento humano, y ponga en la otra columna Dios, lo espiritual. Y entonces el Señor dice así: Deuteronomio dice esto, pero Génesis dice esto. Luego dice, Moisés dice esto, pero yo digo esto. Luego me dice, Moisés habla del divorcio, pero Dios dice, yo hablo del matrimonio. Y luego Moisés dice que es permitido divorciarse, pero yo digo que hay un propósito en el matrimonio. Pues madre, hay dos columnas, una hecha por el hombre, otra hecha por Dios, y nosotros vamos siempre por la del hombre. Por eso Jesús dice, pero desde el principio de la creación, varón y hembra los creó. Jesús no está debatiendo Deuteronomio. Jesús les está diciendo, si ustedes quieren tener como argumento Deuteronomio, háganle. Pero antes de Deuteronomio había un principio, donde dice Jesús, yo estuve en ese principio. Yo fui el que formé este principio. Y había un propósito en esto. Que ustedes se lo tiren es otra cosa. Que ustedes se lo tiren a otras cosas. Jesús no está pasando por la autoridad de Moisés, para nada. Pero Jesús le está recordando a los fariseos que por encima de la autoridad de Moisés está la autoridad divina. La autoridad divina había dicho algo. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Chanfle, ¿qué hacemos con Moisés? ¿Qué hacemos con la carta de repudio? Es más, acuérdense lo que pasó con María y con José. ¿Qué hizo José? ¿Qué ha planeado José hacer? Deuteronomio 24, hacer una carta de repudio, ¿sí? Y decirle, venga mamita, vaya para su casa. ¡Ay! Compliquémosla más. Ustedes saben que esa carta de repudio no era para la mujer. Él se la entregaba a la mujer. ¿La mujer qué tenía que hacer? ¿Para dónde tenía que ir la mujer? ¿Para dónde? Sí, no. Dice la Biblia, ¿para dónde tenía que ir? A la casa. ¿A entregársela a quién? Al papá. Porque el papá era el que la entregaba como esposa y recibió una dote. El divorcio literalmente no era con la mujer, era con el papá, con esa familia. Era con esa familia. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy queriendo decir cuando hablamos de divorcio? Lo que implica espiritualmente y lo que implica emocionalmente. Y los principios bíblicos que me dice la palabra de no hacerlo. Uno lo pensaría dos veces. Por temor y reverencia a Dios. Por eso nomás, por nada más. ¿Por qué ese año matrimonio? Por la dureza del corazón del hombre. Será una sola carne. Aunque entendemos que en el contexto hace una referencia sexual, pero va mucho más allá. Se unirá. Y entonces, por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe. ¿Quién? ¿Qué van a responder los fariseos? Si Jesús les está diciendo por encima de Moisés, hay otro principio. Veámoslo así. Había una ley más antigua. Y la ley más antigua está por la más nueva. A no ser que se haya derogado. ¿Y cómo se anula una ley? Con un acto legislativo. Y aquí no hay un acto legislativo.
aquí Jesús le está diciendo a todos, estaba Deuteronomio que les decía, pueden, pero venga, por si de pronto se les olvidó, yo había dicho esto primero. Como el corazón del hombre es el que se endurece, uno tiende a buscar la excusa bíblica para argumentar sus decisiones y sus acciones. Ahora, vuelvo y le digo, es un tema delicado, porque viene el contexto, pero venga, y si mi marido me maltrata, si mi marido esto, no se preocupe, se les tiene. Primera de Corintios capítulo 17, lo vamos a leer más adelante si alcanzamos, hoy no la otra semana, donde el apóstol Pablo habla de eso. El apóstol Pablo habla de eso. Sí, es poderoso, si lo alcanzamos hoy lo hablamos. Y entonces, cuando dice lo que Dios juntó, Dios te da libre albedrío. Dios bendice. Pero ¿quién tomó la decisión de juntarse con alguien? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros. Entonces, si esto no sale bien es porque no tuve discernimiento, no fui madura, que apunté más por acá, no tuve temor de Dios, no conocí. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y entonces el Señor habla de una unión, de unirse, del yugo. Del yugo. Y entonces entendemos el por qué el yugo, ¿no? El buey, ¿no? Que tiene que tener su pareja o ahí para que el yugo quede equilibrado y tenga el propósito para arar y todo eso. Entonces se trabaja en armonía. El yugo igualitario es para trabajar en armonía, no en lo contrario. Pero entonces cuando me habla de yugo, el yugo pesa. O sea, meta en la cabeza que ningún matrimonio es un parque de diversiones. No lo es. Y nunca lo será. Nunca lo será. Si los jóvenes solteros que están aquí piensan que casarse es ir a Walt Disney, no. Es entrar a la casa del terror. Sí, entra a la casa del terror. Donde usted se va a reír algunas veces y se va a divertir, pero otras veces se va a paniquear. Y usted decide si la pasa buena o no. Porque es que ese concepto de pensar que es perfecto, no. Por eso el Señor nos dice yugo, porque los dos animales se tienen que poner de acuerdo. Y si los animales que les ponen el berraco yugo se ponen de acuerdo, ¿cómo usted y yo que no somos animales no somos capaces? Porque el corazón del hombre se endureció. ¿Sí? Ahora, Jesús hace referencia a que se trabaja en armonía. El trabajo es difícil. Es trabajoso vivir en esa armonía. Es trabajoso tener la misma visión. Es trabajoso caminar juntos. Es trabajoso, pero hay un propósito. Se está sembrando, se está preparando la tierra. Un matrimonio lo que hace es eso. Un matrimonio sabio sabe que lo que está preparando es el futuro de sus hijos. Eso es un matrimonio sabio. Un matrimonio que tiene temor reverente a Dios. Y Jesús usa la imagen del yugo como una metáfora, como utilizó la sal, como utilizó lo que hemos venido hablando en los otros capítulos, otros versículos. El matrimonio refleja la creatividad de Dios. La refleja. Y la refleja, y es tan importante el matrimonio que Él se va a casar con la novia. Si el matrimonio no juega un papel importante dentro del proceso del reino de Dios en la tierra, si el matrimonio no juega un papel tan importante dentro de la expansión del reino, sencillamente se mencionaría. Pero Jesús le sacó en este contexto, en Marcos y en Mateo y en muchos otros textos, hablar sobre el matrimonio. ¿Y por qué? Porque es que Él se va a casar. Él se va a casar. Por eso habla del matrimonio. Dani.
pregunto, si todos ustedes fueran Jesús, ¿usted se casaría con la novia? La metáfora del novio y la novia es muy clara. Somos imperfectos como novia, pero su amor es tan incondicional que él decide casarse con la novia, una iglesia imperfecta, porque él conoce la novia. Y como nuestro ejemplo es Jesús, vuelvo y digo, nosotros utilizamos a Jesús como un títere muchas veces, porque para unas cosas lo ponemos como ejemplo, pero en otras cosas donde Él nos da el ejemplo, me hago el de la vista gorda. Ahí sí no lo tomo. Porque si Él tiene la paciencia de casarse con esta novia y de entender a esta novia imperfecta, yo no tengo la paciencia de seguir en mi matrimonio. A mí sí no aplica. Pero a Él sí le toca. A Jesús le toca, porque es que Él es Dios. Y entonces, ese es el peligro muchas veces de nosotros capotear la palabra y de acomodarla a mis argumentos, a mis excusas. Y todos los argumentos y excusas que ustedes tienen o que tiene el mundo entero son totalmente válidos, porque es desde su realidad, no la mía. Pero entonces, ¿cuántas veces hemos dicho que tenemos un Dios que hace todo lo imposible posible? Pero esto no quiero que lo vuelva posible, Dios. O sea, tú eres el Dios maravilloso que todo lo transforma y lo restituyes y restaura, pero esto no quiero que lo hagas. Y empezamos a manipular a Dios. Y somos una sociedad, una iglesia que manipula a Dios. Totalmente. A nuestra conveniencia. Porque es que las difíciles son las mujeres. No, el hombre jode y hasta más. Si las mujeres se divorcian es por culpa de nosotros, no por culpa de ellas. La estadística dice que las mujeres se van es por culpa de uno, no de ellas. Porque uno las amarga, le hace la vida imposible. Pero nosotros somos buenos. Entonces, esa dureza del corazón parte de yo no querer, aceptar mi dureza de corazón. Es entender que uno va minando, hasta que llega un momento y suácate. Entonces Jesús le responde a los fariseos y le dice, ¿qué les dijo a Moisés? Perfecto, muy bien, perfecto, hágale. Pero acuérdese que en el principio era así, el diseño original de Dios era que lo que se había unido, eso no lo separaba, era nadie. ¿Quién lo podía separar? La muerte. Ese es el diseño de Dios para el hogar, para el matrimonio. Que ustedes los quieran alterar, cuestión de ustedes. Que Moisés se le ocurrió, porque yo me imagino a Moisés, venga, póngase en las sandalias de Moisés, ¿sí? Entonces poco de gente, ¿sí? Andando para arriba y para abajo, la mujer joda, ¿sí? Ese niño llorando. ¿Sí? No, venga Moisés, me quiero separar, ¿qué hago yo aquí? Moisés es el legislador, ¿qué hago yo aquí? Deuteronomio 24. Lo que usted y yo hacemos, la más fácil. Deuteronomio 24. ¿Cuál es nuestro Deuteronomio 24 hoy en día? Los juzgados. Está fácil. Y Jesús le dice a los fariseos que quieren atacarlo,
Pero es que a ustedes les olvidó que había un principio espiritual. Sí, Jesús dijo, aquí fue, ya les expliqué, ya. Y luego por ahí me dice en el verso 10, ¿sí? En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. ¿Qué le preguntó a los discípulos a Jesús? Por Dios, no estaban ahí con él cuando explicó. Y les voy a decir por qué le preguntaron. Estaban choqueados. Estaban totalmente choqueados. Porque ellos vienen de una tradición legalista y judaica. Y Jesús les acabó de decir, venga, pero eso no es. O tómelo, pero estaba este principio primero. Y ahorita que vamos a enseñar. Venga, Jesús, venga. ¿Qué pasó aquí? Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Comete adulterio contra ella. Si la mujer misma se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ay. ¿Qué hacemos ahí? Los discípulos querían estar seguros para no embarrarla, porque luego una consejería. No, ese no es, más adelante lo vamos a ver. En el contexto patriarcal siempre es el hombre el que decide, la mujer no. Por lo que hablamos ahorita, por cultura, por un machismo. Corintios nos dice, y Pablo lo dice más adelante, no se meta en yugo desigual. Jesús nos habla de yugo igualitario. Pero luego me dice, pero si ese yugo desigual no la jode, hágale. ¿Ustedes han leído ese texto? La Biblia me dice, no os juntéis en yugo desigual, en lo cual hay disolución. Pero por ejemplo en Corintios me dice que si usted se decide juntarse con alguien en yugo desigual, pero no la jode, o sea, no lo jode, hágale. Pilas con esto. Porque entonces dice, ya, libertad. No, porque es que entiendan los contextos. Yo ahorita no la mando porque hay mucha gente que está durmiendo esta ahorita, pero yo tomaba una imagen hoy, capturé una imagen y la imagen decía, te conviertes de quien te rodeas. Entonces, yugo desigual, vámonos con yugo desigual. Pero usted se convierte en lo que lo rodea. Usted no convierte a nadie. Y ese es el peor error del cristiano. Voy a convertir. ¿Quién le dijo que usted convertía? Es el Espíritu Santo el que transforma y trae a la presencia de Dios. Usted no. Pero es que normalmente una persona creyente que se novia, se casa con una persona inconversa, termina es cambiando, no trayendo. Porque uno dice, voy a cambiar. No, usted no cambia a nadie. Usted no cambia a nadie. En la medida en que el adulterio de un hombre se considera un delito, ese adulterio es contra el padre de la esposa, en el contexto legal y cultural. Más que con la mujer, era con la familia. Era una ofensa. Era una ofensa. ¿Por qué? Porque hubo un proceso legal. Hubo un proceso de dote. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, pues eso nunca iba a suceder, porque no estaba permitido.
Era una sociedad patriarcal, machista. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahora, recuerden cuando Jesús aparece en la historia. Jesús aparece en un momento cuando empezamos el Nuevo Testamento, lo hablábamos, y ese era un momento muy coyuntural en la historia. Babilonios, sirios, griegos, romanos. O sea, el pueblo de Dios se había permeabilizado o permeado de todas estas culturas, de todas estas situaciones. Para los romanos era muy fácil, se divorciaban y punto, no tenían ese concepto moral de ¿qué hago? ¿Me divorcio? No, se divorciaban. Los griegos igualmente. Es más, estaba la libertad de tener muchas mujeres. Entonces, cuando Jesús está hablando en todo este contexto, lo quiere hacer notar, porque la cultura no era netamente judía. Había muchas culturas. Cuando Josué hace referencia a que esta generación no conoce de Dios, no ha conocido a Dios, es porque se dejó de hablar de Dios. Pero dice, pero pastor, había un templo, estaban las sinagogas, pero ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? ¿Qué enseñaban exactamente? Por eso es que Jesús llega abriendo un escenario diciendo, os dijo, pero yo os digo, os habéis dicho, pero yo os digo. Y nosotros vivimos impregnados de eso, de lo mismo, de la ley. Y no queremos conocer a Jesús. Queremos conocer lo que ya conocemos y que nos repitan lo que ya sabíamos. Y que nos hablen que tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y si no me dicen que tengo que hacer, pues no lo hago. Necesito que alguien me empuje y que me diga que lo haga. Cuando Jesús habla de una relación íntima, una relación personal. Y es precisamente esa relación íntima y personal la que hace que mi corazón no sea duro. La que hace que yo entienda que por encima de cualquier cosa están los principios espirituales. Que es la que hace que yo llegue en armonía y trate de buscar acuerdos para no dañar, no destruir. Pero hacemos lo más fácil, como usted lo decía, lo más fácil. ¿Por qué cree que Herodías se divorció del hermano de Herodes? Porque es que el contexto de aquella época estaba de moda. En los últimos 25 años de la historia colombiana, el año pasado, la cifra de los divorcios fue la más alta. 17.500 divorcios a octubre del año anterior en Colombia. En un año. En un año. La cifra más alta en los últimos 25 años. Echemos la culpa al diablo. Echemos la culpa a la pandemia. No, eche la culpa a usted. Como nosotros. Porque el diseño original era este. Pero entonces, esto es un armatodo, sumemos, pero es que si este no engrana acá en este proceso, pues las tuercas, los rodamientos no van a engranar y no van a dar. Sí, tenemos razón en eso, pero entonces, ¿dónde está el Dios de lo imposible? Que vuelve todo posible, porque ahí sí no aplica. Porque ahí sí no aplica. No, y sigue más cosas bacanas, pero bajar ahí hoy. Esta historia continuará. Es una reflexión hoy. La primera, usted no pone a prueba a nadie. Y si Jesús te pone a prueba, es para hacerte mejor. Lo segundo, piense muy bien su fundamento bíblico en qué está. ¿En Cristo o en normas? Porque su fundamento tiene que estar en Cristo, no en normas. Porque cuando está en Cristo, usted sabe que el semáforo en rojo es para no pasar. Nadie tiene que decírselo. Pero cuando su vida espiritual está fundamentada en normas, usted todo lo critica. Usted todo lo juzga, todo lo señala y todo lo condena. Todo, lo espiritual y lo no espiritual. Que si me puedo divorciar.
Es su decisión. Yo leí un argumento que está en la Biblia, donde se puede hacer una carta y yo repudio. Pero si usted es tan bíblico, su marido tuvo que repudiarla. Si no, no aplica. O lo toma literal o no lo toma. O le doy el otro argumento bíblico con principios espirituales, donde Jesús le dice, pero es que yo los creé, y lo que yo creé no lo puede separar nadie. Pongámoslo así, pues extremo. El único que puede separar un matrimonio es Dios. Es Dios. No sé, no, ahí sí yo no me meto porque, ¿qué tal que sí? Y la soberanía de Dios, y ahí yo decir, ¿y Dios jamás va a separar algo? No sé. No sé porque el marido que vive aruñado y todo eso, sí, hay que hacer el contexto. No, Dios dijo que no me podía separar y aruñado, no. O la mujer que vive con el ojo morado, entonces no me puedo separar porque Dios dijo que no. Ahí esa soberanía es de Dios. Yo solamente enseño lo que está aquí. Él dice que solamente que lo que yo uní no lo separa el hombre. No dice nada más. O sea que deja algo abierto. ¿Sí? Y la dureza del corazón. Hacer este tema me dio la oportunidad de hablar con mi hija ayer y hoy. ¿Sí? Yo le decía, cuando te enamores, trata de que sea un hombre que sea temeroso de Dios. Pero hija, no es la garantía. No es la garantía. O sea, no te metas eso en la cabeza que va a ser la garantía. Porque de pronto la expectativa va a ser muy alta. ¿Sí? Yo tengo que hablarle claro a mi hija. Yo no le puedo decir, y se tiene que noviar del hijo del otro pastor de la iglesia. No, hombre. Como hacen muchos líderes, como hacen muchos cristianos. Ay, que usted me venga con un inconverso. ¿Se le olvidó que usted era inconverso? Nos volvemos tan religiosos, tan legalistas, y queremos tapar con un dedo lo que nosotros hicimos. Me dio la oportunidad de hablar muchas cosas con ella, y he estado hablando con ella todos estos días sobre este tema. Tú no vas a cambiar a nadie, Emily. Te van a cambiar a ti. O sea, nunca te dejas la cabeza de que me consigo un novio, pues no es cristiano, pero no. Hija, llevo muchos años en el evangelio y no conozco la primera relación. Yo no conozco la primera. Yo, Adolfo, pronto usted sí. Donde diga, y me novio con este inconverso y lo traigo a la iglesia y aquí lo veo consagrado. No conozco la primera. Yo, Adolfo Vázquez. No la conozco. Igual en un matrimonio. Y he visto todos dolores de cabeza en los matrimonios por eso. Es que fue un propósito de Dios. Digo, no, es mentirosa. Cuando me dicen, es que Dios me puso una tarea y un propósito de que me casara con Él porque lo iba a traer a los pies de Cristo. Yo les digo, mentiras. Ella piensa que uno es pendejo. No. Usted no le salva la vida a nadie. Usted no le salva la vida a nadie. Dios ya escogió los que han de ser salvos. Y usted es muy de malas pues que le echó el ojo al que Dios escogió que no. ¿Por qué? Porque le faltó discernimiento, porque le faltó madurez, porque le faltó capacidad y temor reverente de Dios. Eso es para hombre y para mujer. Pero el matrimonio sigue siendo bonito. Sí. Pocos los escogidos. El matrimonio sigue siendo una experiencia. Yo lo he dicho, mi esposa de pronto no me lo dice, pero yo que mi esposa le ha pagado 1000 veces divorciarse de mí. Sí. Como yo de ella. Sí. Decir uno aquí del púlpito que de pronto nunca se le ha pasado, decir, no, ¿para qué? Yo creo que es uno un vil mentiroso. Que no tengan el carácter de asumirlo y decirle otra cosa. Yo hoy lo tengo. Pero es que eso es lo bonito del matrimonio.
pensar eso y decir, no, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tengo las herramientas? ¿Por qué si tengo el Dios poderoso de lo imposible que lo vuelve posible? ¿Por qué tengo el Dios que es amor y da amor, que restaura, sana, que moldea el corazón, que resetea la mente? O sea, ahí está todo. Todo lo que uno necesita. Ganas de joder de uno. La dureza del corazón. Pero los dejo ahí porque tengo hambre y ustedes no me van a gastar. No, lo dejo ahí porque quiero que quede tema para dentro de 8 días, porque no quiero cortarlo, porque la idea es empezar los otros versos. Entonces ahí tienen, no se pierda, no se pierda, no se pierda eso, porque vamos a hablar lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, ¿sí? Donde Jesús habla de la carta de divorcio. Jesús habla de la carta de divorcio. Y luego hablamos lo de Pablo, el instructivo de Pablo. Pero si el cónyuge incrédulo se separa, que así sea. Eso dice Pablo. Sí, si yo me enamoré de un inconverso y se quiere ir, vaya, ¿qué es libre? Eso dice Pablo. Eso dice Pablo. A veces uno no lee eso. Pero entonces mire que no estoy dando argumentos ni nada, cosas, pilas, ¿no? Que no me lleguen la otra semana después de Semana Santa, pastor, me vas a parar. No, 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 no. Quedó preocupado Carlos. Quedó pensativo. Mire, para mí como pastor es fácil decir, mire, prohibido el divorcio. Y puedo coger todos los textos que yo quiera. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? No es lo que yo crea, lo que a mí una tradición me ha enseñado. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice Dios. Si ustedes de una u otra forma entienden, Jesús aquí le está diciendo a los fariseos, mi respeto es para Moisés, lo amo mucho, pero no se le olvide quién está por encima de Moisés. Y yo dije esto. La pregunta es, ¿qué miramos? ¿Qué queremos ver? Uno ve lo que quiere ver. Si yo definitivamente quiero ver todos los defectos de mi esposa, los voy a ver todos y me voy a inventar los que no tiene. Pero si yo decido ver lo positivo de mi esposa, voy a encontrar muchas cosas que me van a servir para construir. Yo decido qué quiero ver. Usted decide qué quiere ver. Así de sencillo. Así de sencillo. Dime. Déjate. ¿Cómo? Quítate el tapabocas. Por eso es que nosotros, me han escuchado decirlo muchas veces y lo sigo repitiendo. Yo estoy enseñando a que cada cristiano sea cristiano por conciencia, por responsabilidad propia, no porque el pastor lo obligue o le diga. Y eso cuesta. Y eso cuesta que te señalen, que te digan pastor libertino, pastor permisivo, eso cuesta. Y yo asumo el precio, porque yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Porque yo sencillamente puedo manipularlos y por temor hacer que ustedes obedezcan a Dios. O les puedo enseñar que por amor ustedes busquen a Dios.
Y el problema de la iglesia es que la iglesia se ha encargado de dañar a todo mundo, diciéndole que usted es perfecto. Entonces usted comete pecado, usted se echa a morir porque usted no puede cometer pecado. Cuando somos los más pecadores nosotros. Cuando los pastores son los más pecadores, los líderes son los más pecadores. Pero desde el púlpito se nos enseñó a decir, ustedes arrepiéntanse. No, arrepintámonos. Por eso es que las expectativas son muy altas. Por eso es que el hombre que le es infiel a su mujer, la mujer cristiana decide divorciarse, porque la expectativa es que es perfecto, jamás podía haberse equivocado. O al revés, porque la expectativa era perfección. ¿Y sabe quién se encargó de eso? El diablo. El diablo. No es que mi hija quedó embarazada, entonces furrunga. ¿Quién se encargó de eso? El diablo. Porque es tan humana como usted y como yo. Pero como vimos una hipocresía de venderle al mundo una perfección tan mentirosa que ni tenemos la capacidad de entender que solamente vamos a ser perfectos en la presencia de Dios. Por eso es que el mundo nos trata tan duro. Por eso es que usted como cristiano y yo como cristiano nos equivocamos y nos dan como a rata. Somos hipócritas. Por eso es que alguien está pecando y decimos, ¡ah, pecador! Está pecando diferente a usted y a mí. Porque nos hemos encargado de dañar el mensaje de Dios. Nos hemos encargado de querer buscar gente perfecta y se nos olvidó que éramos lo más imperfectos nosotros. Por eso fue que Él se fijó en nosotros, por imperfectos, por pecadores. ¿Y no para qué venía? ¿Para qué murió? Pero entonces eso me tiene que llevar a mí una responsabilidad tan grande de cambiar, de ser transformado, de asumir con responsabilidad mi cristianismo, de respetar, de seguir a Dios no porque me obliguen, de orar no porque me digan que tenga que orar, porque yo decido, porque estoy enamorado de Jesús. Y eso cuesta tanto, porque es más fácil que a uno le digan qué tiene que hacer, que yo aprender a saber qué tengo que hacer. Ahí les dejo esa inquietud. Padre, damos gracias, Señor, por esta hermosa noche. Doy gracias por tu palabra, Dios, por este tiempo tan hermoso, donde tu palabra es clara, mi Rey. Te pido, Espíritu Santo, que este tema, Señor, sea de refrigerio, Dios, y sea de refrigerio para que, como seres humanos imperfectos, podamos evaluar y tomar mejores decisiones, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Guarda el corazón de todos los que estamos acá. Sé tú siempre sanando y restaurando, Dios. Sé tú dando seguridad y tranquilidad a las decisiones que tomamos. Que tu palabra siempre sea para edificar, no para controvertir. Que tu palabra nos haga crecer y ser mejores hijos tuyos. Bendigo tu iglesia. Bendigo en este momento todos los hogares, todas las familias, todos los matrimonios. Quitamos de cada familia, de cada hogar, cada matrimonio, todo pecado, Dios. Y un arrepentimiento genuino. Creyendo, Señor, que tienes tanta unción para sanar cualquier herida y cualquier daño. Pero también para desafiar a corregir todo lo que tengamos que corregir. Bendigo esa tu iglesia y todas las iglesias. Llévanos con bien a casita, papá. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia, Señor. Y si alguno de nosotros dispuso en su corazón con alegría aportar una ofrenda, un diezmo para el sostenimiento de este lugar, que lo dé con alegría, que lo dé con gozo, porque ya nos has bendecido, mi Rey. Te damos gracias por todo, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Les amo mucho en el Señor. Dios los bendiga a los que nos siguen en redes. Bendiciones. Si usted apartó algo para papá Dios, allá estará el folí. Nos vemos mañana, nos vemos el domingo, nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.